La melatonina, la glándula pineal en el cáncer ha sido un tema estudiado a lo largo del tiempo por distintos investigadores, y cuando uno analiza cuáles son las razones por las que la melatonina merece ser considerada en el tratamiento del cáncer, en primer lugar es un agente cronobiótico y es de eficacia en los trastornos del sueño de nuestros pacientes, como antes mostraba una importante comorbilidad del cáncer. En segundo lugar, la melatonina es un ansiolítico y antidepresivo de mucha relevancia y es importante en dos comorbilidades claras de nuestros pacientes: depresión y ansiedad en el paciente canceroso. Y en tercer lugar, la melatonina tiene un número de propiedades oncostáticas que indica que es un coadyuvante eficaz de la quimioterapia y la radioterapia. Y hay mucha información publicada y desgraciadamente que ha pasado desapercibida para los oncólogos, a pesar de todos los intentos que hemos hecho, y que realmente debe revertirse esta situación, y espero que alguna de las pruebas que dé después lo indican. Estas dos revisiones que pueden bajarse porque son de libre acceso en internet, una de ellas de nuestro laboratorio con nuestros colegas de la Universidad de Granada y otra más reciente del grupo de Texas, de Russell Reiter, indican claramente esto de la oncostasis. Yo no me voy a demorar, diríamos, en todas las pruebas, a detener en todas las pruebas sobre esto, sino marcar los lineamientos generales. La iniciación, promoción y progresión, en todas ellas hay demostración que la melatonina puede bloquear a estos efectos. Y este bloqueo lo hace precisamente por su capacidad citoprotectora, que va desde la estabilización del ciclo celular, genes, regulación redox, lo epigenético, apoptosis, disregulación, invasión, metástasis, señales de sobrevida, mantenimiento de telómeros, inmunidad y cáncer, angiogénesis, que tiene tanto que ver con la metástasis, actividad antiestrogénica de tanta importancia en el cáncer de mama. Y esto existen pruebas, yo no voy a entrar en los detalles de esto que está mostrando acá, de cuáles son la participación de distintos fenómenos. Si uno busca melatonina y aspectos citoprotectores en Medline, va a encontrar más de 5.000 citas en los últimos 3 años, o sea que esto está avalado muy fuertemente, pero hay dos cosas que me parece que son muy importantes para el clínico: la sinergia con la quimioterapia y con la radioterapia, y la reversión de la refractariedad al tratamiento que uno puede encontrar. Claro, uno diría, pero esto es la panacea, ¿no es cierto? ¿Por qué tantas acciones? Es justamente la razón de por qué la melatonina está tan protegida en la escala filogenética. Salvo los ácidos nucleicos y algunos otros elementos básicos, uno no encuentra una molécula sistemáticamente desde los unicelulares con respiración aeróbica hasta los vertebrados superiores. Entonces, claramente debemos utilizar esto, porque además hay otra cuestión. La melatonina es extraordinariamente atóxica, y esto la hace muy adecuada precisamente para el tratamiento en altas dosis con nuestros pacientes. Yo voy a tomar el ejemplo del sistema inmune. Hoy sabemos que en los estados en los cuales hay inmunidad deprimida, y el cáncer es uno de ellos, la melatonina tiene una función inmunostimulante. Y justamente cuando la inmunidad sale de su línea de mantenimiento máximo y se transforma en inflamación, la melatonina es un poderoso antiinflamatorio. Por ejemplo, en este momento hay demostración clara que la esclerosis lateral amiotrófica es un modelo en el cual y ya se está empezando a aplicar melatonina precisamente por este estado antiinflamatorio. O sea que la melatonina tiene este doble rol muy interesante de mantener a la respuesta inmune, tanto como cuando cae, como cuando en exceso sale de su nivel de control. Y esto tiene que ver con la inmunidad innata, no solo con las células NK, sino con los neutrófilos, con los monocitos y con los macrófagos. Y hay mucha demostración que la melatonina aumenta la inmunidad de tipo innato, es un inductor directo de la actividad de células NK,
es probable que actúe a través de un aumento de la producción de interleuquina 2 por los T-helper, y en pacientes con cáncer el tratamiento inmunológico con interleuquina 2 más melatonina resulta en un aumento significativo de las células NK. Por otro lado, y como recién lo mostraba, no son solo las células NK, sino los monocitos, leucocitos, etcétera, que están afectados por la melatonina. Un área que merece consideración clínica es la capacidad para reducir las consecuencias tóxicas de los medicamentos anticancerosos. Y esta información ha estado disponible durante más de una década, pero no se ha explotado adecuadamente a nivel clínico. Fíjense, la reducción de la toxicidad del tratamiento antineoplásico tiene que ver por la particular acción antioxidante de la melatonina. Produce una cascada de antioxidantes cuando se metaboliza, a diferencia de todos los antioxidantes conocidos. Está distribuido en todas las células del organismo y tiene la capacidad única de reciclar otros antioxidantes clásicos. Y esto tiene que ver con lo siguiente: la vitamina E, por ejemplo, es un excelente antioxidante de membrana. El glutatión y otras formas solubles es un excelente antioxidante hidrosoluble. Pero justamente el hecho de que esto sea liposoluble y aquello hidrosoluble hace que no se reemplacen con facilidad, a no ser que aparezca, como en el caso de la melatonina, un agente. Veamos si logro que esto funcione. Bueno, se ha parado. De todas maneras, lo que quiero decir, veamos un poco si me da tiempo. Ahora está. Lo que quiero decir es que lo que hace la melatonina es interferir por tener propiedades anfifílicas entre los liposolubles de la membrana y los hidrosolubles, y eso restablece la red de antioxidantes, y en ese sentido es de importancia esto que estamos marcando. Yo quiero tomar el tema de la mucositis, que no es menor. Puede afectar a la totalidad del tracto gastrointestinal, siendo la cavidad oral, como ustedes saben, el más común. Se presenta en todos los pacientes de cáncer de cabeza y cuello que reciben quimioterapia, en prácticamente 60-85% de los pacientes que reciben terapia mieloablativa para el trasplante de células madre, y de 20 a 40% de los pacientes que reciben radioterapia convencional. Mis colegas de la Universidad de Granada han desarrollado un gel de melatonina que permite reducir de manera extraordinariamente importante y bloquear la mucositis. Y este gel justamente bloquea la mucositis porque mejora la función mitocondrial, mejora el estrés oxidativo, mejora la degradación de DNA, induce apoptosis en células cancerosas, modifica la respuesta inflamatoria y en la vía del inflamasoma y la producción de radicales libres. Creo que esto está indicando, me parece, la tremenda importancia de usar la melatonina como coadyuvante en estos pacientes. La depresión es una clara comorbilidad del cáncer, y esto reduce la adhesión al tratamiento, agrava las consecuencias, y hay estudios que muestran que más de la mitad de los pacientes necesitan apoyo psico-oncológico, como recién lo decía la doctora Dubourdier, pero menos del 10% son referidos a intervención psicosocial en la práctica clínica. Una de las interesantes capacidades de la melatonina para tratar la depresión es que a través de sus receptores y a través de sus efectos directos también de citoprotección, está implicada en sedación y efectos ansiolíticos, y tiene que ver mucho con la transmisión GABAérgica, y esta acción antiexcitatoria puede ser de aplicación potencial en nuestros pacientes. Así que no perdemos nada con utilizar melatonina en nuestros pacientes. Es atóxica, bloquea los efectos indeseados, mejora el sueño, mejora la depresión, es muy barata,
así que honestamente creo que no hay escapatoria para el uso de ella por la importancia que tiene. La melatonina en la depresión claramente afecta una cantidad de funciones que son el núcleo de la depresión, y lo inmunológico, la inflamación subclínica, etcétera, es muy importante. Y por último, quiero mostrar lo que sabemos en 2 metaanálisis publicados de la eficacia del tratamiento de pacientes con cáncer. El primero es una revisión de ensayos controlados aleatorios. Se incluyeron 110 estudios con 643 pacientes. Los resultados son los que aquí se plantean. Mi experiencia anecdótica es la extraordinaria prolongación de la sobrevida en cánceres que tenían simplemente por diagnóstico unos pocos meses en pacientes tratados con altas concentraciones de melatonina. Así que realmente, y sin efectos adversos, ningún efecto adverso demostrado. El segundo, este es el facsímil de ese metaanálisis. El segundo metaanálisis son 8 ensayos, 761 pacientes. Como ustedes ven, las dosis son más altas que las dosis que uno puede conseguir y autorizadas como cronobiótico para la melatonina, que son ridículamente bajas, por otro lado, pero que son las que están consolidadas en el mercado. Así que no hay otra posibilidad que la receta magistral para solucionar esto. La melatonina mejoró significativamente la remisión completa y parcial, la tasa de supervivencia, la disminución de los efectos secundarios, y este es un metaanálisis publicado en esta revista. Fíjense ustedes, esto es más reciente, esto es del 2012, y la eficacia y seguridad de la melatonina en quimioterapia o radioterapia de tumores sólidos lleva a esta conclusión, ¿no? Es una complementación deseable y adecuada cuando tenemos pacientes que están en esta condición de tratamiento. Bien, y por último, es evidente que el cáncer distorsiona el sistema circadiano, distorsiona el sueño, etc. Es evidente que la parafernalia de la medicación concentrada en oncología tiene que ver con el tratamiento específico, pero lo que estamos planteando acá, que la posibilidad de agregar un tratamiento coadyuvante que mejora la eficacia final debe ser considerada. Y estrictamente esto resulta de un hecho que es bien demostrable. Si yo uso luz en la mañana y melatonina en la noche, tengo una amplificación de la respuesta del sistema inmune, que es lo que estoy, y del sistema circadiano, que es lo que estoy buscando en parte en estos pacientes. Muy bien, este último diapositivo tiene que ver con las actividades que estamos haciendo en medicina del sueño. La diplomatura de medicina del sueño de la Universidad Austral, que dirigimos con el doctor Daniel Pérez Chada de la Universidad Austral y el doctor Arturo Garay ya en su 7ª, 8ª versión, ha sido un elemento interesante de formación en medicina del sueño. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cardinales. La verdad que fue muy, muy ilustrativo. Lo que le puedo decir es que toda la gente que se sumaba, se quedaba. O sea que había interés. Bueno, y mientras le damos la posibilidad a las personas a que puedan hacer algunas preguntas por Facebook, las pueden escribir y nosotros desde acá se las transmitimos al profesor. Yo tenía una primera pregunta. Yo como clínica, como oncóloga clínica, ¿cuáles son las alertas de cuando le pregunto a un paciente de cómo está durmiendo? ¿Qué es? ¿La cantidad del sueño? ¿La hora en que se va a dormir? ¿Si se despierta o no a la noche? Uno tiene precisamente que investigar todos esos aspectos. Hora de acostarse, tiempo para conciliar el sueño, presencia de distorsión del sueño, piernas inquietas, apneas del sueño, cuánto tiempo permanece despierto,
Luego la calidad del día. La calidad del día es extraordinariamente importante para valorar la calidad del sueño. Sobre todo en los adultos mayores se da eso. El adulto mayor se queja sistemáticamente que duerme mal y cuando uno le pregunta qué pasa durante el día, un porcentaje muy grande de ellos tiene una actividad normal. Entonces uno tiene que explicarle al adulto mayor que el peso del sueño va disminuyendo por la edad y que eso es normal, lo que le pasa en su sueño. Pero uno lo que no debiera quedarse solamente es cómo duerme. Uno tiene que ir a investigar claramente hora de comienzo del sueño, hora del fin del sueño, somnolencia diurna, presencia de alteraciones que puedan estar vinculando al sueño y la higiene del sueño en general. O sea, según esos criterios, creo que ninguno de los que estamos acá presentes podríamos decir que tenemos un buen sueño, ¿no? A modo de... hay como un mínimo de sueño que decimos, bueno, si uno duerme de tantas horas en tal rango que podemos decir, bueno, seguramente eso se correlaciona con una buena química. Bueno, a ver, hay información, por ejemplo, de muchos años de la National Sleep Foundation, donde hay como normas en los cuales uno se extiende su sueño. En un adulto está entre las 7 y las 8 horas, más cercano a las 7 que las 8 horas. El grupo de mayor riesgo en medicina del sueño, no oncológico, sino en general, es el adolescente, porque el adolescente necesita 9, 10 horas y sabemos cuánto duerme. Así que ese es uno de los problemas serios, pero de todas maneras hay una variabilidad en el espectro que en definitiva está dado por la calidad de la vigilia. De vuelta invertimos la cuestión. El sueño necesario es aquel necesario para que en este momento no esté nadie dormido acá y estén todos atentos. Evidentemente no hay alteraciones del sueño en este auditorio. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay otra pregunta que han enviado. Preguntan si el uso de melatonina, cuál sería la interacción con el corticoide, si hay alguna interacción adversa que se sepa, ¿no? Claro, muchos pacientes oncológicos que reciben corticoides. No, justamente el corticoide y la melatonina no es que tengan antagonismo, sino que afectan situaciones diferenciales. La melatonina es un excelente antiestrés. Cuando uno escucha esta realidad psicosocial, ¿no es cierto?, del estrés permanente y demás, muchas veces el tratamiento con melatonina es muy adecuado para normalizar justamente las consecuencias tanto biopsicosociales del estrés de ese paciente. No hay antagonismo melatonina-cortisol. Lo que hay son acciones diferenciales sobre un mismo target, pero no significa que de la misma manera que no hay antagonismo entre melatonina y los citostáticos, porque una de las preguntas fundamentales que uno puede hacerse es que si tiene una sustancia que es un antioxidante y lo que está tratando de buscar con el citostático es un aumento de la actividad prooxidante en el tumor, no está interfiriendo con esto. Y justamente está perfectamente demostrado que en esa situación lo que hace la melatonina es ayudar, como en lo inmunológico hay un efecto de buffer, también lo hay en este aspecto con respecto a los corticoides. Perfecto. Y lo escuché decir más de una vez esto de que la melatonina es atóxica. Incluso cuando usamos dosis más altas, ¿qué necesitaríamos como advertir al paciente, ¿no? Ojo que quizás... Bueno, lo primero que hay que advertirle claramente es que esta es y lo tiene que saber el médico, es una prescripción por ahora off-label, no es fuera de prospecto. Afortunadamente los médicos, al menos en la Argentina, tenemos todavía la capacidad y el privilegio de poder recetar bajo receta. No estamos totalmente dependientes de la industria farmacéutica y eso es lo que nos permite utilizar melatonina en estas concentraciones. No hay, salvo situaciones en las cuales puede haber una respuesta inmune aumentada, como por ejemplo la artritis reumatoidea, que ha habido notas de precaución, no hay contraindicación demostrable para la melatonina. Y hay efecto, hay estudios, hay 2 estudios de escalamiento de dosis en condiciones controladas, hasta 100 miligramos por paciente, sin resultados tóxicos demostrables.
Hay estudios clínicos restringidos en uso de hasta 300 miligramos en esclerosis lateral amiotrófica, y la experiencia que uno ha tenido oncológica es con hasta 600 miligramos. Y la realidad es que no hay un efecto negativo, excepto el hecho de que esa persona tiene, en definitiva, lo interesante, al menos de lo que anecdóticamente yo he podido ver, es el efecto antidepresivo es de mucha importancia para la persona en ese momento con esas cantidades de melatonina. Aquí hay otra pregunta, están llegando varias preguntas. De las interacciones, usted mencionó la interacción o la no interacción con la actividad de la quimioterapia, de ciertos quimioterapéuticos. Acá preguntan si hay estudios que evalúan la interacción de melatonina con anastrozol o con algunas de las hormonoterapias más comúnmente utilizadas en cáncer de mama. Cáncer de mama es una de las áreas más activas en el tema de la melatonina, y hay una importante información que indica que la melatonina altera la producción exagerada de estrógenos que se ve en el tumor, y en ese sentido es un coadyuvante con la quimioterapia hormonal, etcétera. Pero hay mucha información en cáncer de mama, información experimental y mucha expectativa, porque justamente es el cáncer más común y hay muchos datos acumulados. Y acá hay otra pregunta en relación a lo que sería una dosis recomendable. ¿Podemos decir que se puede buscar una dosis recomendable en general, o hay que ir adecuándola a cada paciente? Bueno, el tema de la dosis es un tema controversial en el área de la melatonina. Uno en una farmacia puede obtener la melatonina de venta libre de 3 miligramos o la melatonina bajo receta de Circadin de 2 miligramos. Ninguna de las dos sirve para lo que estamos hablando. Y evidentemente hacer que un paciente tome 30, 40, 50 comprimidos de 3 miligramos no tiene sentido. Para todos los estudios oncológicos, así como para los estudios neurodegenerativos en Alzheimer, uno tiene que empezar a hablar de 80 a 100 miligramos por día en los pacientes. Y ese es un aspecto muy importante que hay que considerar. Esa prescripción, el médico tiene la posibilidad de hacerlo, de prescribir bajo su responsabilidad, porque ahí entonces entramos en la temática de responsabilidad médica. No está esto incorporado en los protocolos, y no está incorporado en los protocolos por un hecho bien concreto. Los protocolos están manejados por el interés de la industria farmacéutica, y la melatonina no interesa porque es un producto natural y no puede ser patentable. Y eso interesa muy poco a la industria farmacéutica. Gracias. Sí, acá preguntan sobre el uso de melatonina en personas que han tenido cáncer y en personas sanas. Bueno, en personas sanas, nosotros no sé si lo vamos a llegar a ver, pero claramente la forma de poder acceder a altas concentraciones de melatonina es a través de la nutracéutica. Y es evidente, en este momento la rama de la European Medicine Agency, que es la FSA, ha aceptado la melatonina como nutracéutico en productos alimenticios, y yo creo que a la larga el camino va a ser por allí, sobre todo por el tremendo aspecto preventivo de la neurodegeneración que tiene la melatonina. Si nosotros vemos la realidad de nuestra sociedad envejecida y que la progresión de la enfermedad de Alzheimer, eso es una necesidad inmediata, y insisto, eso no se soluciona con la melatonina que compro en la farmacia o que puedo prescribir. Y eso es lo que plantea conflicto para el médico, necesariamente, ¿no? Y desgraciadamente las autoridades de salud son bastante poco permeables a esto. Hay muchas presiones en este asunto. Creo que el camino es la nutracéutica en última instancia. En ese sentido, la pregunta del hombre sano, es claro que en una persona que pretende tener un envejecimiento saludable, que pasado la barrera de los 40 años empiece a recibir
suplementos de este tipo es absolutamente justificado y debe promoverse. Y hay, creo, por ahí una última pregunta sobre la dependencia. Si hay evidencia de que la melatonina crea dependencia. Ajá, eso es muy interesante. Por una razón, porque los hipnóticos, las benzodiazepinas y las drogas Z, sin excepción, todos ellos producen tolerancia y dependencia y son considerados la segunda epidemia adictiva en Estados Unidos. Hubo un artículo del New England Journal of Medicine de febrero de este año hablando de nuestra segunda epidemia de adicción, benzodiazepinas y drogas Z. Argentina tiene el consumo más alto de clonazepam, como el dulce de leche, más o menos, ¿no es cierto? El ribotril forma parte de lo cotidiano de nuestro país. Bien, la FDA y la EMEA, que han autorizado análogos de la melatonina, o la EMEA, la melatonina de 2 miligramos, melatonina como tal de liberación lenta, deja absolutamente claro que no produce adicción y que no está, por lo tanto, bajo el control de la DEA o de los organismos de control. Así que, y justamente por esa razón es que la melatonina está hoy usada para sacar a una persona de la dependencia de benzodiazepinas. Nosotros tenemos bastante experiencia con eso, porque fuimos los primeros que lo hicimos en el mundo y hoy es aceptado como instrumento. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, profesor Cardinali. Estoy segura que nos va a ayudar a todos a dormir mejor, a tomar conciencia de cómo dormimos. ¿Qué es eso? Sí, claro, y por ahí implementar algunas estrategias para dormir un poco mejor. Bueno, les agradezco a todos los oyentes y a todos los que vean este video en forma diferida también. Y los invitamos a participar en el próximo módulo, el módulo 3, que será el 9 de agosto, donde vamos a hablar de alimentación y de fitomedicina en oncología. Vamos a tener a la licenciada Delfante, que es nutricionista, y el profesor Jorge Alonso, profesor de la UBA en los cursos de fitomedicina. Creo que es un tema que atrae mucho en el tema de oncología. Así que bueno, les agradezco mucho y de nuevo agradezco a la Asociación de Oncología Clínica, a Bit Terapia Radiante y a todas las redes amigas por apoyar esta iniciativa y por difundir y por crear lazos que hacen que esta mirada en la medicina se vaya expandiendo. Gracias.